Bueno, gracias Juanjo, gracias Murcia Dev, gracias Ceim y sobre todo gracias a vosotros por venir. Son las 7:09 de la tarde. Muchas gracias por estar aquí en este entorno y espero que os merezca la pena. Antes de presentarme, voy a empezar ya con ritmo, que llevamos un poco de retraso y tenemos mucha deuda técnica. ¿Quién no ha dicho esta frase nunca? O muchas veces. Y yo me pongo, ¿eh? Vale, es el motivo de la charla. Porque, ¿qué significa exactamente mucha deuda técnica? ¿Qué significa mucha? ¿Por qué es mucha? ¿Por qué no es poca? Cuando no ponemos un número, mucha o poca, es simplemente un concepto subjetivo que para mí puede ser una cosa y para ti puede ser otra. ¿Cuál es el impacto de esa deuda técnica? Una deuda tiene un impacto claro, ¿no? Tiene un interés que tienes que pagar, tiene un coste para ti. Sin embargo, mucha deuda técnica, ¿qué tiene? Y podemos medir ese impacto. Está claro que tiene un impacto, porque si no, no hablaríamos tanto de ella, pero podemos medirlo. ¿Cómo vamos a medirlo? Bueno, eso es un poco lo que os vengo a contar hoy. Ese es el motivo de esta historia de deuda técnica, de una situación de mucha deuda técnica, una situación bastante complicada que ahora os contaré cómo la transformamos en una situación de una estrategia midiendo esta deuda técnica y trazando una estrategia para trabajar en la calidad de forma continua y de forma natural en el trabajo diario del equipo. Bueno, yo soy Julio César Pérez, soy Engineering Manager, llevo más de 20 años trabajando en la industria, empecé como desarrollador y me fui moviendo por distintos roles de liderazgo, primero en consultoría y luego en estas empresas de producto o startup, ¿vale? Hasta aquí. Entonces empezamos con la historia. Bueno, esto pasó hace no mucho tiempo en una de estas empresas de producto que no pilla muy lejos. Y os cuento un poco el contexto de la empresa, ¿vale? Estamos hablando de una empresa que tenía un producto que por un lado era un marketplace y por otro lado era un SaaS, estaba en 13 países, empezaron a trabajar hace más de 12 años, o sea, imaginaros lo que podía haber ahí en ese código. Tenía millones de usuarios activos, su transacción principal, su transacción de negocio, pues tenía millones de ejecuciones al día y en total habría más de unas 400 personas trabajando entre ingeniería y producto. ¿Vale? Esto es la empresa y ahora ¿en qué momento de esa empresa estamos? Pues venimos de un ciclo de hypergrowth potente, por eso que había permitido a la empresa crecer hasta esos 13 países, tener esos millones de usuarios, tener ese nivel de negocio y sobre todo tener esa cantidad de personas. Pero bueno, pues lo que pasa en las startups, ¿no? Quieres correr, quieres crecer lo más rápido posible, pero tiene su parte mala, ¿no? Y es que, bueno, pues tienes que controlar lo que se va creando ahí, esa situación complicada que se fue creando, ¿no? De momento, de repente, el sistema se había vuelto muy inestable, había quejas constantes de la gente, había bugs, había problemas de performance y los usuarios no estaban muy contentos. El último CSAT que había dado era un 3,6. El CSAT es lo mismo que el NPS, para los que no lo sepáis, es esa encuesta que os hacen como usuarios que os preguntan ¿qué os parece mi aplicación del 1 al 5? Pues nosotros dimos un 3,6, ¿no? Y ya las alarmas, aparte de los clientes saliendo y aparte de que esa inestabilidad del sistema provocó un momento de code freeze, lo que es congelar todo el desarrollo durante una semana para que todo el mundo se pusiera a trabajar en la estabilidad del sistema y en mejorar el performance y en evitar los bugs y los incidentes que estaban ocurriendo continuamente. Vale, pues en este momento de la empresa yo llevaba allí pues menos de un año, había terminado mi onboarding y me cambian de equipo. Me llega mi jefe y me dice, Julio, te vamos a mover a un equipo, te vamos a poner en el equipo que es el corazón del producto del SaaS. Digo allí, vale, de acuerdo, era un equipo de producto cross-functional, 10 personas, entre ingenieros, el product manager, diseñadores y una persona de QA. Y bueno, pues cuál era la misión, ¿no? que me encargaban que me encargaban ahí, ¿no? Era el equipo de producto por donde se movía todo, el que estaba en el centro del producto y alrededor tenía a todos los equipos y a todos los stakeholders. Y pues las expectativas eran que tenía que cumplir un roadmap de producto que estaba ahí a mitad, tenía que mejorar el proceso de desarrollo, que había ciertas quejas con él, y sobre todo tenía que acabar con esa situación de inestabilidad y con esas quejas continuas. Pues ahí acabé yo, ¿no? Con esa misma pinta, cuando me lo contaron. Y vale, pues, ahí ha salido un poco mal esto. Bueno, total, que llego al equipo y llego a las dailies, empiezo a tener one-on-one, empiezo a conocer a la gente y, bueno, lo primero que me doy cuenta es típicos problemas que te puedes encontrar en cualquier equipo, ¿vale? Tareas muy grandes, tareas bloqueadas, mucho trabajo en paralelo,
era un equipo con una persona de QA, pues cierta dependencia, no excesiva, sinceramente, pero sí que cierta dependencia a la hora de hacer ese testing final antes de pasar a producción, ¿no? Que al final hacía que todo fuera un poquito más lento. Y lo que había era una avalancha de tickets como nunca había visto en toda mi carrera. Todos los días entraban tickets y no era uno, podían ser 5, 4 tickets al día. Por ticket aquí me refiero a bug, por supuesto, pero también cualquier tipo de carga de tarea operacional que había que realizar. Pero lo bueno es que cuando llego a ver al equipo, el equipo la verdad es que me gusta mucho. Es un equipo que rápidamente demuestra que era buena gente, la mayoría eran senior, gente muy potente, muy motivada, con muchas ganas de trabajar y de cambiar las cosas. Bueno, pues empieza el... Si me dais un segundo lo cambio y lo pongo en PPT, porque no sé... Bueno, espérate que vea... No, vale, luego sale bien. Vale. Bueno, pues empieza el trabajo de manager. Y, bueno, pues empezamos a mover cambios. Lo primero, pues esas tareas tan grandes, esas historias de usuario tan enormes que estaban desarrolladas, empezamos a partirlas, a hacer un slicing, a hacerlo más pequeño, porque cuando las cosas las hacen más pequeñas, todo es mucho más sencillo para todo el mundo. También cogemos y fomento una mayor colaboración entre los desarrolladores, pair programming, las code reviews las aceleramos, pero también lo que hago es que los desarrolladores se muevan un poco en ese ciclo de desarrollo y participen más en las tareas de discovery, de definición del problema y de definición de la solución. Eliminamos algunas reuniones recurrentes, fue un equipo donde al final, cuando ya estábamos totalmente consolidados, solo hacíamos 3 dailies al día, estábamos en remoto, nos cargamos también otras reuniones de refinement, otras cosas. Potencio la comunicación asíncrona y pública en el canal de Slack. En fin, hago que el testing sea un problema de todo el mundo y no solo de QA. Movemos también partes del testing hacia la izquierda, de nuevo en el ciclo de desarrollo, y cambiamos toda la estrategia de programar los tests y de los entornos de test. No me meto en detalle de esto porque podría hacer una charla solo de este tema, ¿vale? ¿Qué más hago? Bueno, pues empiezo a investigar y empiezo por esa gran carga de tickets, ¿no? Empiezo a leer todos los tickets, a seguirlos conforme van entrando, los estoy mirando. Y además, cuando estoy con mis reuniones one-on-one con los desarrolladores y les pregunto, oye, ¿por qué creéis que tenemos tantos tickets? Nunca he visto una cosa igual. Enseguida la respuesta era, es que tenemos mucha deuda técnica. Vale, pero ¿y dónde crees que está la causa, ¿no? ¿O qué podemos hacer? En cuanto pinchaba un poco, no había respuestas claras, no había acciones a realizar, y si pinchaba mucho, lo que me decían era, ¡buah! Si es que esto habría que rehacerlo de cero, desde el principio, tirarlo todo y volver a hacerlo. Y eso, no sé si habéis estado en algún proyecto así alguna vez, pero no es buena idea. Y en este caso, menos todavía, dada la escala que teníamos. Total, que al final acabo de la frasecita de tenemos mucha deuda técnica, acabo como Samuel L. Jackson, ya un poco cansado de escucharla, pero es que cuando me voy a mi jefe y le digo, y él también me pregunta, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás viendo? Le digo, bueno, que parece que hay mucha deuda técnica. Y lo que me dice mi jefe es, vale, pero ¿qué vas a hacer para arreglarlo? Y digo, vale, bien, vamos bien. Bueno, seguimos, porque ya os he dicho que era un equipo core, un equipo que estaba ahí en el núcleo del sistema y estaba alrededor de un montón de stakeholders que estaban continuamente quejándose, continuamente pidiendo cosas. Tenía a la gente de producto, a la gente de ingeniería, a la gente de soporte, a la gente de QA, a la gente de Customer Success y a otros equipos, ¿vale? Esto no era para nada sencillo, además no era uno de cada uno, ¿vale? Porque como eran 13 países, por ejemplo, la gente de soporte y la gente de Customer Success, lo normal es que hubiera uno por país. Quizás no uno por país, pero casi. Mi enfoque aquí fue el mismo que uso para gestionar personas. Claridad, por un lado, ¿vale? Ser muy claros en lo que se puede hacer, en lo que no se puede hacer y por qué no se puede hacer. Empatía, al final estábamos todos en la misma empresa, sus problemas eran claros, nadie podía cerrar los ojos a los problemas, y hacerles entender que estábamos trabajando juntos, que íbamos a ser un equipo y que íbamos a solucionar eso juntos con colaboración, con paciencia y con mucho trabajo. ¿Qué más? Bueno, pues pasan las semanas, pasa más de un mes, esas mejoras que he comentado antes se van poniendo en marcha poco a poco, porque eso no es llegar y en 2 semanas poner y cambiar toda la forma de trabajar del equipo, no es una buena práctica, tampoco os lo recomiendo, pero sí que todo eso se va moviendo poco a poco y el ritmo de desarrollo va cambiando, se empieza a desarrollar mucho más rápido, pasamos de más o menos poner en producción cosas en 2 semanas a ponerlo en días. La calidad del desarrollo también se nota que aumenta con todo el cambio de la estrategia de testing, con
hacemos mucho hincapié en pair programming y en hacer refactoring. Cuando estamos tocando algo, si vemos que la calidad del código no era buena, pues aprovechamos para mejorarla en ese momento. La calidad de desarrollo mejora, el proceso de desarrollo mejora, pero los tickets no mejoran. Y seguían entrando montones y montones de tickets todas las semanas. ¿Vale? Esto, por un lado, era lógico. Bueno, lo que nos decía era esto, vale, están mejorando una parte del sistema, al final un equipo de desarrollo es un sistema complejo y sí, estás optimizando una parte, pero para un problema que quieres resolver sí te está ayudando, pero para el otro problema que quieres resolver, el de los tickets, esto no está ayudando y no va a ayudar. No sigas queriendo optimizar por ahí porque ahí no está el problema. Vale, y la clave estaba en los tickets, claro, y había que ponerse a investigarlo más seriamente, ¿no? Entonces, me bajo más todavía, me pongo mi casco de analista de datos y me pongo ahí a mirar tickets y a leerlos bien y a intentar clasificarlos. Y lo que veo un poco es que era un equipo que tenía por trimestre más de 100 tickets. Eso quiere, teníamos meses que había 40 tickets o más. Eso quiere decir lo que os he contado antes. Al día te podían entrar 5 tickets. Imagínate un equipo que al día le entran 5 tickets. O sea, se volvían locos. Había semanas que la gente estaba muy quemada porque teníamos muchos tickets. Pero, ¿qué pasaba con los tickets? Pues que a veces no eran bugs en sí, no había que hacer un code fix para arreglarlos. Eran malentendidos del usuario o malos usos o que el de soporte tampoco lo entendía bien y te entraba un ticket. Tampoco eran falsos bugs en sí, había otro tipo de tickets que nos estaban entrando. Eran pues tareas de gestión de datos, en plan, oye, tengo esta semana con estos datos y quiero que me cambies el estado de esto, que me hagas este caso, que me borres, que me crees, que he borrado sin querer y quiero que me lo recuperes. Un montón de tareas tontas de gestión de datos. Y luego preguntas y ese tipo de cosas de, oye, ¿esto por qué no está funcionando? O yo creía que esto funcionaba así y tal. Era una variedad tremenda. Además, lo que me doy cuenta es que cuando había un bug, no era de las últimas cosas que habíamos puesto en producción. Nuestra calidad de desarrollo antes no era mala, pero después de las mejoras que era mejor, realmente nosotros poníamos cosas en producción y las cosas estaban ahí, estaban estables, estaban funcionando y no había problemas. Entonces, ¿qué pasaba, no? ¿Qué pasaba? Y lo que pasa es que yo le fui a mi jefe, le conté todo esto y mi jefe de nuevo me dijo, vale, muy bien, pero ¿qué vas a hacer para arreglarlo? Y no era un mal jefe, ha sido uno de los mejores jefes que he tenido y estaba bien que me retara así, ¿no? Y yo tenía que ir más allá. Vale, pero ¿por dónde empezar? Bueno, tenía que entender la causa de todo eso y tenía que quería medir el impacto, saber cuánto nos estaba costando tener esa cantidad de tickets y quería saber realmente dónde estaba el problema, porque era todo tan variable que ni el equipo ni yo encontrábamos la clave, ¿no? Para dónde teníamos que tocar para arreglarlo todo. Había que idear un plan de acciones cuando supiéramos esto, ¿vale? Eso está bien, hay que entender el problema, luego hay que ver qué acciones queremos y luego lo que estaba claro era que era un problema tan variado que íbamos a tener que trabajar muchas horas cuando supiéramos por fin qué teníamos que hacer. Pero para conseguir que nos dejaran trabajar en arreglar la estabilidad del sistema, necesitábamos alinear a todos esos stakeholders y que estuvieran de acuerdo en que en vez de seguir desarrollando nuevas funcionalidades, íbamos también a dedicar tiempo a arreglar lo que estaba funcionando de forma inestable. Vale, pues empezamos con medir el impacto, ¿vale? ¿Cuánto impacto nos estaban generando esos tickets? Bueno, pues lo que hicimos fue analizar el tiempo, a qué dedicaba el equipo el tiempo. Miramos los datos y lo que vimos fue que a desarrollo de producto dedicábamos el 58% del tiempo. Y el otro 42% era a lo que llamamos keep the lights on, ¿vale? Mantener esto es simplemente trabajo operativo, trabajo operacional para resolver esa carga de tickets que nos estaba entrando. Esto de keep the lights on no me lo he inventado yo, es una tendencia, un nuevo sistema que está entrando en la industria, ¿no? En español, pues lo podéis traducir rápido, ¿no? Mantener las luces encendidas, mantener el chiringuito abierto, la persiana arriba, como queráis verlo, ¿vale? Pero lo bueno de esto es que esto ya no son 100 tickets por trimestre. Esto estamos diciendo que el 42% de la capacidad del equipo se dedica a carga operacional. Si coges el salario de todo el equipo, el 42% de ese dinero va a costes operacionales. ¿Vale? Esto ya era una conversación donde ya la gente ya abría más los ojos y la gente quería escuchar más. Vale, os he dicho que lo he medido y a lo mejor algunos preguntáis, vale, pero ¿y eso cómo lo mediste? ¿No? Eso yo no sé medirlo, ¿no? Bueno, es
Muy sencillo, lo vais a ver. Por un lado, hay herramientas en el mercado que las podéis pagar y montar y os lo van a medir, pero si no, y yo lo hice a mano, es muy sencillo. Os vais a vuestro Jira o similar, creáis un campo personalizado que lo llamáis Type of Work mismamente y ponéis esos dos valores, ¿vale? El desarrollo de producto y el Keep the Lights On. Y ahora, cada tarea tiene que definirse ese campo para cada tarea. Podéis pensar, ¡buah! Menuda burocracia, ahora cuánto trabajo manual que hay que hacer. Sí, es la carga, ¿no? Pero bueno, también hay truco, ¿no? Se pueden definir valores por defecto. Por ejemplo, una historia de usuario va a ser siempre desarrollo de producto. Y así os quitáis mucho de ese trabajo manual, ¿no? De marcar el campo. Cuando ya tenemos los datos en el sistema, y claro, a lo mejor te tienes que ir varios meses atrás y rellenar esos datos, pero cuando ya tenemos los datos, ahora es una cuestión de exportar los datos, meterlos en una Excel y en la Excel tener una fecha inicio y una fecha fin para cada tarea y calcular la duración de cada tarea. Con un poco de Excel, con un poco de IA, si os pasa como a mí, que yo no sabía cómo hacerlo, pero la IA lo hizo rápidamente, es súper fácil, ¿vale? Hay funciones dentro de Excel para que no tengan en cuenta el tiempo festivo, que donde tú le defines el horario en el que estás trabajando y eso te lo calcula en un momento. Luego, entonces, ya tenemos para cada tarea la duración, su duración, y luego otro poquito más de Excel y rápidamente sale el tanto por ciento de desarrollo de producto y de Keep the Lights On. Y a lo mejor estáis pensando, buah, sí, pero es que sí, pero eso es demasiado sencillo, eso no me va a dar una medida exacta, no va a ser perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo hecho. Y nosotros lo que estamos aquí creando es un modelo por definición es una simplificación de la realidad y nunca van a ser exactos. Y lo que queremos es sacar ese número. Y me da igual que fuera un 42 que un 40 con 45. No me iba a salir un 20 ni me iba a salir un 80. O sea, más o menos si lo pensáis bien y sobre todo definís bien cuál es la fecha de inicio de las tareas, os va a dar un dato totalmente fiable y además tampoco va a venir nadie a deciros, no, es que seguramente eso tiene un margen de error del más menos 5%. Bueno, nadie os lo va a decir y además daría igual, ¿vale? Tenéis ese número que es lo que queréis. Vale, pero además de medir cuánto impacto tengo, lo que quería saber era dónde tenía el impacto. Y esto también fue bastante sencillo, ¿vale? Lo que hice fue que reuní a todo el equipo, creamos una reunión e hicimos un mapa de las funcionalidades del sistema. Simplemente cogéis un POSIT por cada funcionalidad, que no salgan más de 20, ¿vale? Para que sea algo manejable. Ya está, y ahí con eso ya jugáis vosotros con la granularidad. Vale, ya tengo todas las funcionalidades del sistema, ahora simplemente el equipo tiene que definir qué nivel de calidad tiene cada una de ellas. También, súper sencillo, del 1 al 3. 1 es un infierno, 2 no está mal, 3 muy buena. Vale, ya teníamos el mapa. Ahora, lo que hicimos fue, para cada uno de los tickets que entraba, teníamos que asignar a qué funcionalidad estaba afectando. Una vez que tenemos eso, y de nuevo, quizás te tienes que ir hacia atrás y marcar tickets antiguos, ¿no? Pero una vez que ya tienes un volumen de datos en el sistema, lo vuelves a exportar y con un poco de Excel sacas rápidamente qué tanto por ciento de los tickets había en cada funcionalidad. Y ahora ya sí, ¿vale? De ese problema súper variable que teníamos, claramente se empiezan a ver focos que era donde había que poner el ojo y donde había que pensar en qué acciones íbamos a realizar. Bueno, y una sorpresa, ¿no? Porque claro, cuando hablamos siempre de mucha deuda técnica, siempre estamos hablando de, es que está aquí el código, este código está fatal, esto no es solid, esto no es clean code, bla, 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 bla. Y vamos a pensar que el coste de esa deuda técnica, que lo que hay que arreglar son esos trozos de código que no tienen buena calidad. Bueno, pues lo que vimos es que trozos de ese código que tenían la peor calidad, en realidad no nos estaban costando nada, o muy poco, era un 0,1%, un 2% del total del coste. Entonces, haciendo esto, sí que íbamos a poder poner el ojo en donde merecía la pena. Vale, pues tenía el impacto, tenía los focos, y ahora era una cuestión de pensar qué íbamos a hacer para arreglarlo. De nuevo, una reunión del equipo es súper clave tener, igual que era muy importante tener alineados a los stakeholders, es súper clave que el equipo también esté alineado con esto y crea en esto. Y para eso tienes que hablar con ellos y tienes que llevarlos a las reuniones y tienes que apoyarlos, igual que mi jefe me retaba a mí, yo retarlos a ellos. Pues hicimos una nueva reunión. Todos ellos habían hecho el mapa, sabían también lo del Keep the Lights On y el impacto que tenía. Y simplemente hicimos una reunión de, vale, ¿qué podemos hacer para arreglarlo? ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues empezamos a definir acciones y salieron un montón, ¿vale? Y aquí a la hora de definir acciones es importante hacer hincapié en que las acciones tienen que tener un impacto, ¿vale? No es una cuestión de
mejorar la calidad del código que hay porque sí. Realmente, si vamos a tocar algo, tiene que ser porque creemos que vamos a recibir menos tickets, vamos a tener menos coste haciendo esa acción. ¿Vale? Y entonces esto quiere decir, pues, que había acciones que no eran de tocar, no eran de refactorizar el código. Había acciones que eran nuevas funcionalidades que nos dimos cuenta que no había, o mejoras en la experiencia de usuario del producto, o crear herramientas para la gente de soporte, o incluso crearles documentación. Si tú no quieres recibir un ticket, ¿vale? El cliente se puede quejar, ¿no? Porque no entiende algo, si es totalmente normal. Pero dale herramientas a la gente de soporte para que eso no pase ahí, para que ellos puedan hacer bien su trabajo, que era parte también de sus quejas, ¿no? Vale, una vez que teníamos el montón de acciones y era un montón, no podíamos hacerlas todas, había que priorizar. Pero esto de nuevo, súper sencillo, típico cuadrante de esfuerzo-valor, las vamos colocando ahí y nos quedamos con lo que venían a ser los quick wins, ¿no? Las que íbamos a poder hacer rápido y que tenían un valor alto. Por ahí era por donde queríamos empezar. Luego ya veríamos si hacíamos alguna más, pero como mínimo queríamos hacer esas. Vale, tengo un plan, tengo números, tengo una conversación, sé lo que quiero hacer, quiero tiempo para que me dejen arreglar las cosas. Pues ahora lo que me faltaba era realmente convencer a todo el mundo de que me dejaran ese tiempo. ¿Y para eso qué hice? Pues definí una estrategia en lo que mi idea era decirles, vale, tengo el desarrollo de producto, tengo el Keep the Lights On, pero también quiero que el equipo se dedique a hacer lo que vamos a llamar Operational Excellence. ¿Vale? Es ese trabajo proactivo para arreglar las cosas antes de que se conviertan en un problema más grande, ¿no? Esto, de nuevo, no me lo inventé yo, esto está ahí, está en la industria, está llegando, y lo definen como mejora de procesos, personas y tecnología para maximizar la eficiencia, calidad y valor al cliente, ¿no? Entonces, vale, lo que yo propuse y con lo que los convencí fue, oye, si nos dejáis al equipo trabajar un 15% del tiempo en este Operational Excellence, creo que podemos bajar el Keep the Lights On de ese 42% a un 20%. Fue mi apuesta. Y tengo que decir que los convencí. Pero los convencí sobre todo gracias al apoyo, a todo el trabajo que había estado haciendo con esa gente de soporte, con esa gente de Customer Success. Ellos eran los primeros que sí, aquí hay que hacer algo, sí, hay que hacerlo. Y ellos siguieron convencer a producto, porque el producto siempre quiere hacer nuevas funcionalidades, no quiere pararse a mejorar lo que ya está hecho. Es normal, ¿no? Ellos lo que quieren es que el sistema, la empresa crezca para que llegue a nuevos mercados, para que llegue a nuevos tipos de clientes, lo que sea, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio. Y esta herramienta es lo que nos dio, el equilibrio. Vale, pues ahora sí, empezamos. Ya teníamos la estrategia, teníamos las acciones, nos empezamos a hacer. Empezamos por los quick wins. Además, lo que queríamos era cada semana tener una mejora en producción para poder estar comunicando continuamente lo que estábamos haciendo. No solo comunicábamos cuando teníamos algo en producción, también hacíamos cada semana, cada 2 semanas, un resumen de, oye, hemos hecho esto en estas últimas semanas, ahora estamos haciendo esto otro y después haremos esto. Y todo eso creó un movimiento con la gente alineada, como ya venía, de celebración, de oye, qué bien, gente súper contenta. Había gente que se quejaba en las reuniones all hands de la empresa, llegaron a quejarse y decir, oye, yo estoy aquí en la empresa desde el principio, nunca he visto algo igual. Esto se arregla o nos vamos a la mierda. Y esa gente, igual que fue muy dura en esos tipos de quejas, ahora estaba siendo muy clara en la forma de celebrar y en los alineados y el apoyo que nos estaban dando. Y con esto nos ganamos su confianza. Ya venían alineados y apoyándonos, pero se hicieron súper fuertes, o sea, nos hicimos mejores amigos. Y además se generó un círculo virtuoso. Ellos cuando veían las mejoras, enseguida entraban a darnos feedback, oye, súper bien, ¿habéis tenido en cuenta este caso? Sí, oye, pues no, gracias por decírmelo, lo vamos a tener en cuenta. Oye, pues también se me ha ocurrido esta mejora, ¿por qué no la hacéis? Ah, pues tiene sentido, déjame que lo vea, a ver qué nos costaría, pues sí, la vamos a hacer o lo vamos a hacer después, o mira, esto ahora mismo vemos que no tiene el valor que tienen otras y vamos a hacer las otras. Y así fuimos avanzando. Pero cuando mirábamos el Keep the Lights On, no bajaba. Los tickets seguían entrando. Aquí tengo una frase de Juanjo, que me encanta, que es, no se puede esperar al autobús más rápido. ¿Vale? Las mejoras necesitaban su tiempo de adopción. No solo había que desarrollarlas y ponerlas en producción, los usuarios tenían que descubrir las nuevas funcionalidades, tenían que ver la nueva experiencia de usuario, tenían que aprenderla. La gente de soporte tenía que también saber todo lo que habíamos hecho nuevo en el producto
también aprender sus nuevas tools, su documentación y los tickets, aunque entraban todos los días, como eran tan variados, pues a veces poníamos una mejora y la oportunidad de que entrara un ticket, pues pasaban semanas. Entonces, el impacto tardó semanas o meses en entrar, ¿no? Y durante este tiempo, pues fue súper clave mantener la calma y seguir comunicando mucho para no perder el apoyo de los stakeholders. Que aquí los que más nerviosos se ponían era ingeniería y producto. Los otros estaban súper convencidos de lo que estábamos haciendo tenía sentido, tenía valor y de nuevo fue clave para que siguiéramos con ese impulso. Vale, y finalmente llegaron los resultados. No llegamos al 20%, lo reconozco, nos quedamos en un 25%, pero era un nivel ya muy sostenible y manejable para un equipo. Recuerdo que éramos un equipo, ese equipo corazón, ¿no?, en el centro del sistema y era normal, también es normal tener un poco más de carga de lo habitual que en otros equipos, ¿no? Lo que dicen los benchmarks de este equipo de Lightson es que una medida saludable está por debajo del 25 o del 20%. Nosotros, pues bueno, llegamos ahí, nos quedamos aquí. Pero todo tenía una pinta muy distinta, ¿no? De recibir 40 tickets al mes, ahora estábamos recibiendo menos de 15. Una mejora del 60%. Y se acabaron las quejas. Y eso fue claro. Además, la motivación del equipo despegó como un cohete. La gente estaba súper contenta, súper orgullosa del trabajo que estaban realizando. Estaban también mucho más contentos de ir a trabajar y no recibir 5 tickets al día. Y luego estaban muy contentos del reconocimiento público que se había montado, ¿no?, a su trabajo. Vale, lecciones aprendidas. Y llegamos ya casi al final de la charla, ¿vale? Estas son un poco las conclusiones. Convencer es más fácil con datos. Hablar de tenemos mucha deuda técnica no es accionable, no llevaba a ningún lado. Sin embargo, cuando pusimos métricas, cuando pusimos el kit de Lightson, nos empezaron a hacer caso. La conversación fue muy diferente porque realmente sabían qué impacto estaba teniendo la calidad del sistema. Dejamos de hablar por completo de deuda técnica. Simplemente hablábamos del coste que tenía la calidad del sistema en la carga de trabajo del equipo y por eso no podíamos ir más rápido a la hora de desarrollar producto. Keep the Lights On y Operational Excellence son una herramienta, una estrategia que permite medir ese coste y además proponer este tipo de acuerdos de déjame este tanto por ciento de tiempo para mejorar el sistema y que eso forme parte del trabajo natural del equipo en el día a día, ¿vale? De montarlo en las planificaciones por trimestre, por lo que sea, en vuestros OKRs, en el sistema que uséis. Luego, la calidad no es solo cuestión de código. Cuando hablamos de mucha deuda técnica, siempre nos estamos fijando en, este código, fíjate qué mal está, cuánta complejidad ciclomática tiene y tal, pero la calidad no es solo eso. Es eso, pero hay otras cosas. Y a veces la importancia está en el código y otras está en la experiencia de usuario o en lo que sea, o está en todo. Hay que abrir la visión y abrir la mente y verlo todo como un todo, ¿no? Y luego el alineamiento es clave, pero totalmente clave, porque esta estrategia luego, cuando se vio que había funcionado de esta forma, se llevó a otros equipos, pero en otros equipos no tuvo ni el mismo éxito o no tuvo ningún éxito. Y fue simplemente porque no consiguieron alinear a toda la gente y enseguida se cayó y no les dejaron seguir continuando, no les dejaron hacer nada, lo que cada equipo tuvo sus problemas, ¿no? Y ya estaría, pero bueno, como toda historia, tiene una moraleja, ¿no? Y es que la deuda técnica es una metáfora. Cuando hablamos de deuda técnica es una metáfora, es una herramienta de comunicación. Esta herramienta de comunicación, esta metáfora, se la inventa Ward Cunningham en 1992. Ward Cunningham era un desarrollador que estaba desarrollando un sistema financiero y que tenía un jefe que también que era el que le decía todo lo que tenía que hacer, ¿vale? En 1992 yo no había entrado a la universidad todavía, o sea, todo era mucho más, era más en plan pues, un jefe, un tío, todo mucho más pequeñito, ¿no? O sea, es un contexto muy distinto y lo que quería Ward Cunningham era que su jefe, después de haber desarrollado un montón de cosas, le dejara tiempo para refactorizar, ¿vale? Porque cuando empezó a hacer el sistema, pues él no sabía mucho de temas financieros y conforme había ido avanzando había aprendido un montón de cosas y quería, pues, os lo podéis imaginar, ¿no? Desde cambiar nombres a cambiar el código. Y él pensó que esa metáfora podía convencer a su jefe y lo convenció. A él sí le funcionó. Pero yo no sé a vosotros, pero a mí hablar de deuda técnica con stakeholders nunca me ha funcionado. Entonces, la moraleja de esto es que vosotros tenéis que
entender vuestro contexto, entender las personas que rodean a vuestro contexto y ver qué herramientas necesitáis para convencerles para trabajar en la calidad. Y con esto ya estaría. Si queréis conectar conmigo, pues ahí os dejo un poco mis redes sociales. He escrito sobre esto también en mi newsletter. O si queréis darme feedback sobre el tema, os lo agradeceré muchísimo. Estoy pensando en... Pensaba que la charla iba a ser más larga, pero bueno, estoy pensando en llevarla a alguna conferencia. Entonces, si me dais cualquier feedback de mejora, súper agradecido. Y ya, nada, turno de preguntas, comentarios. Es para que se grabe. Ah, perdón, a la semana. Perdón. Sí, no, 3 dailies a la semana, sí. Los viernes no hacíamos, lo que había un café informal y luego quitamos la daily del miércoles. A documentar, o sea, lo que hicimos, y muy poquito, solamente hicimos una especie de guión para el tipo de incidencia que teníamos de las notificaciones, que había las notificaciones no eran confiables, se quejaban mucho de que no recibían notificaciones, entonces pues se hicieron herramientas para comprobar qué estaba pasando y si había notificaciones o no, cómo estaba la configuración, y entonces le hicimos un poco de documentación eso para decirle, bueno, cuando te pase esta incidencia, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Entre un desarrollador y yo, la hicimos. Gracias. Sí. Muchas gracias, Julio. Sí, bueno, me he apuntado varias cosas, pero voy a ir, digamos, a las preguntas más importantes, si no luego charlamos detenidamente. La metodología he visto por ahí que mencionabas XP, ¿no? Sí. ¿Quién era los que definían los tickets o el que definía los tickets? Los tickets venían de soporte, tenían un formato definido por QA y venían de soporte. Ahí hubo Estamos también... hablando de tickets de reportes de cliente, pero me Sí. refiero a los de, de funcionalidad, vale, las features. tarjetas, tareas, sí. Bueno, cuando yo llegué el Product Manager y hubo un poco lo que he comentado antes, ¿no? Más colaboración para nosotros también definir historias de usuario y entrar ahí también nosotros. Vale. Colaboración. O sea, al final a lo mejor lo que a mí no me gusta es que las historias de usuario las defina el Product Manager, las defina al detalle, siempre se va a dejar cosas sin definir, y luego cuando la coge el desarrollador pueden pasar dos cosas. O que realmente se mete y dice, tío, aquí aquí hay un montón de dudas, tal y que igual, ¿vale? Y hacer una reunión de refinement y lo arreglas, o no, o directamente hay desarrolladores que, no era este caso, pero hay gente que coge y se pone a hacer lo que hay en la historia y le da igual. Y luego cuando, no, es que esto no es lo que queríamos, ya, pero yo he hecho lo que había en la historia, ¿no? Ya os dije que era un muy buen equipo, con una motivación muy buena y no tuve que hacer eso. Pero lo que sí que hicimos fue que el Product Manager empezaba la historia. Yo le hacía mucho hincapié en que tenía que ser pequeña y que no se pasara poniendo detalles. Entonces, si el desarrollador que la cogía tenía dudas, las dudas rápidamente al canal y ahí se creaba una conversación, pero si en la conversación de Slack no se resolvían las cosas rápidamente, creábamos una reunión ad hoc, porque no teníamos reunión, ya esa reunión de refinement de todas las semanas la quitamos. Y lo que teníamos, me estoy secando. Y lo que teníamos era esa reunión ad hoc, que a lo mejor había semanas que no teníamos ninguna y otras semanas pues teníamos 2, teníamos 3. Pero eran reuniones nada, de 10 minutos y con la duda súper concreta de qué queríamos hacer. Claro. Sí, no, digo que desde luego eso es muy importante justo por lo que tú acabas de decir, ¿no? Que si al final es una única persona la que está encargada de hacer esa definición, luego, claro, hay malentendidos. Al final, Claro. el lenguaje humano por naturaleza es ambiguo. Claro, además es que, cuando yo entré había un Product Manager, pero ese Product Manager lo cambiaron también a los meses, entonces entró un Product Manager nuevo, ¿no?
¿cómo vas a poner toda la responsabilidad de definir las cosas a un product manager que es nuevo, que tampoco llevaba muchos años en la empresa? Entonces, al final es colaboración y trabajar todos juntos. Sí, eso al final es clave, tanto el product manager con los stakeholders y que eso llegue a los developers. Y lo que comentaba al final de que los developers tuvieran cabida en esas reuniones o en esas sesiones con los stakeholders para tener una visión alineada, ¿no? Unificada. Vale. Y otra cosa, de todas las acciones de mejora que se llevaron a cabo, de lo que se había identificado, priorizado en base a esfuerzo, valor, ¿puede destacar 2 o 3 que dijera son las que tuvieron realmente un montón de impacto, o no hay unas pocas en particular, sino fueron la combinación de todas? Lo que vimos fueron 2 grandes áreas que eran las que tenían el foco, y sobre esas 2 grandes áreas hubo que hacer distintas mejoras, pero pequeñitas. O sea, claro, pero porque lo partíamos todo muy pequeño. A lo mejor queríamos mejorar la experiencia de usuario y, bueno, pues si era una pantalla y en la pantalla queríamos mejorar 4 o 5 cosas, pues esas 4 o 5 cosas eran 4 o 5 mejoras. No hubo una mejora en sí que dijera, ¡buah, esto ha sido la bomba! No, pero es que era todo tan variable, porque un poco creo que lo has comentado tú, ¿no? En general la experiencia de usuario necesitaba mejorarse fuertemente. Y eso al final son muchas cosas pequeñas, no es solo una cosa. O bueno, puedes hacer una cosa pero sería enorme y nunca la terminas, y entonces pues tenemos un problema diferente. Sí, y ya por último, lo del tema que has comentado del slicing, eso imagino entonces que era parte, ¿no? Uno de los factores a la hora de llegar a esa situación, que no estaban bien definidas esas historias de usuario, que eran muy grandes y daban lugar a problemas, luego a pérdida, waste, ¿no? Y eso fue uno de los factores clave que luego imagino que se mantuvo, ¿no? Lo de definir claramente la historia y historias pequeñitas. Totalmente, totalmente. Mi newsletter se llama Small Steps porque en pasos pequeños todo es extremadamente más sencillo. Es extremadamente más sencillo atacar el problema, porque atacas un problema más pequeño. Es mucho más fácil entender un problema pequeño que un problema grande. Es mucho más fácil definir una solución para un problema pequeño que para un problema grande. Es más fácil implementarla, es más fácil probarla. Y rápidamente lo pones en producción y recoges feedback por si vas equivocando en el enfoque. O sea, todo va mucho más sencillo. Yo cuando entré al equipo había una tarea que llevaba ahí 1 mes y medio en progreso. Se llamaba acciones secundarias. Ahí había una retahíla de subtareas, y lo mejor de todo era que se seguían creando subtareas y se metían ahí. Era como, no. O sea, esto hay que cerrarlo ya y moverlo, y a partir de ahora todo pequeñito y historias. Las subtareas que sean subtareas de programador, de implementar, no seguir definiendo funcionalidades en subtareas. Y bueno, slicing. Y luego eso, lo que tienes que hacer es resolver problemas de usuario, no simplemente hacer cosas técnicas. Esa es un poco la clave. Claro, sí. He soltado muchos conceptos ahí, quizás asumiendo que la audiencia los conocía. Si no entendéis alguno, contádmelo y lo explico.